pastor ya ha estado predicando, ¿verdad? El capítulo 1, del 1 hasta el 14. Él nos ha estado hablando de esas áreas. Ahora yo voy a seguir adelante. En este caso voy a estar en el versículo. Vamos a ver, saco aquí mis notas y vamos a empezar. Ok. All right. Vamos allá al versículo 15. Ok. Versículo 15 hasta el 19. Okay. Voy a leer la palabra de Dios así, hermanos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Gloria a Dios. Tremenda palabra, por cierto, mis hermanos, uno de los pasajes más tremendos, podemos decir, de la palabra de Dios, y a cierto punto un pasaje también que en cierto sentido puede ser controversial o dificultoso de interpretar y explicar, ¿verdad? Pero creo yo que al analizar la palabra de Dios en esos mismos pasajes que leemos, ellos mismos se contestan de qué está hablando, ¿verdad?, el Señor. Y eso es lo hermoso. Y hermanos, si recordamos un poco del libro de Colosenses, la iglesia de Colasa, el apóstol Pablo les escribe, hermanos, porque había ciertas creencias que se estaban metiendo en la iglesia, ¿verdad? Y no hay duda, mis hermanos, que a través de la historia del hombre, el hombre ha buscado la manera de adquirir inteligencia, conocimiento y sabiduría. Y lo podemos mirar, hermanos, ¿cuántos de nosotros vamos a la escuela y seguimos adelante en otra escuela y agarramos este grado y el otro grado y etcétera, ¿verdad? Y cuántas cosas. El hombre siempre ha querido adquirir inteligencia, hermanos, conocimiento y sabiduría. No hay duda que el hombre sí ha alcanzado, hermanos, grandes logros a través de las edades. Lo vemos desde el principio, hermanos, cuando Adán y Eva, podemos mirar, prefirieron tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal para obtener sabiduría, en vez de tener compañerismo y obedecer a Dios. Desde el principio el enemigo ha dicho a la creación, ¿verdad?, del Señor, que hay una manera que el hombre puede obtener sabiduría de tal manera que puede ser igual a Dios. Entonces, desde el principio, hermanos, miramos aquí cómo el hombre busca la sabiduría. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, de no olvidar que el hombre es finito, ilimitado, y que hay un creador que es supremo y soberano sobre todas las cosas. Y en la iglesia de Colasa, hermanos, en la iglesia primitiva estaban entrando cosas, ¿verdad?, que se estaban enseñando, y Pablo habla de ellas ahí en mira que nadie nos engañe por medio de filosofías, dice el apóstol Pablo ahí mismo en Colosenses. Y cuando hablamos de filosofía, hermanos, es
el amor al conocimiento, el amor a la ciencia, el amor a la sabiduría. The love of knowledge and wisdom. Qué interesante que eso fue lo que Adán y Eva prefirieron escoger. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque les dijo el enemigo que porque si agarras de aquí vas a ser igual que Dios. Y en la iglesia, hermanos, por eso Pablo escribe a la iglesia en Colosas, para el propósito de que, hermanos, de conocer la preeminencia de Cristo Jesús y que en Él estamos completos. Ese es el pasaje Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Ese era el propósito de Pablo, de que los hermanos conocieran la preeminencia de Cristo Jesús y que en Él estamos completos. Porque como digo, se introducía las enseñanzas del gnosticismo, le llaman el gnosticismo. El gnosticismo es un movimiento o filosofía, de nuevo, ¿verdad? El amor, la sabiduría, la inteligencia, etcétera, ¿verdad? Que se enfocaba en el humanismo y la habilidad interna del hombre de poder conocer todo lo necesario para salvarse o vivir la vida. O sea, buscando la solución en el hombre mismo. No en Dios, sino en el hombre mismo. La palabra gnosticismo viene del origen griego que es gnosis, que significa conocimiento. Estas filosofías es compleja por razón de su conjunto de diversidades de creencias sincréticas. O sea, mis hermanos, había todo tipo de creencias, como lo hay hoy día también, ¿verdad? Y es difícil porque hay mucha información, ¿verdad? Y hoy día más bien con el internet hay demasiada información. Y tenemos libros, tantos libros, manuscritos, hermanos, enseñanzas de Sócrates y Platón y todos estos filósofos de la antigüedad, de Grecia. Y estas enseñanzas entraron a la iglesia. Se creía que su origen viene de Babilonia. Algunos hasta dicen que tienen que ver con el encuentro de Satanás, la serpiente, con Eva, de querer impartir sabiduría, conocimiento a Adán y a Eva. Este sistema también estaba enfocado en el concepto del dualismo en referencia al cosmos y opuestos mundos espirituales de bien y mal. O sea, hermanos, trataban de las cosas espirituales y las cosas carnales, o la creación y lo espiritual, lo físico y lo espiritual. Y estas creencias, hermanos, causaban mucha confusión. Otros piensan que su origen es en el cristianismo, haciendo referencia a la enseñanza que vemos en el libro de Colosenses, en el pasaje que estamos mirando. Algunas de las creencias de los gnósticos son las siguientes: ver la resurrección como espiritual y no física. Por eso ellos, hermanos, si miramos en la palabra de Dios, ellos, como le digo, había diferentes grupos de enseñanzas. Por eso es difícil, ¿verdad? Porque era un conjunto de diversidades de creencias. Y, o sea, un grupo creía así, otro grupo creía así, y otro así, ¿verdad? Y algunos decían que Cristo no vino físicamente, sino que era espiritual. Por eso, hermanos, si miramos en la carta del apóstol el apóstol San Juan, allá en San Juan capítulo 1, primera de Juan, perdón, capítulo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de Dios. Juan empieza de esa manera
para declarar que él miró al Señor Jesús, que no era espiritual, que era físico, él lo pudo mirar y contemplar con sus ojos. Pero eso es, de nuevo, creencias, ver la resurrección como espiritual y no física, la salvación basada no en la fe o obra, sino en un conocimiento especial de la verdadera condición de uno, y una fe de dócita, o sea, doctrina que dice que los sufrimientos de Cristo no eran real. Bueno, eran tantas diferentes cosas, hermanos, que entre más leía y estudiaba e indagaba, decía yo, wow, qué interesante. Y no hay duda, hermanos, nuestros hermanos en la iglesia de Colosas en el principio, ¿verdad? Ellos no tenían la Biblia como nosotros la tenemos. Gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios, hermanos, en la cual podemos leer y indagar en ella y buscar en ella. Ellos no tenían todas estas cosas. Entraban cosas dificultosas, ¿verdad? Creencias difíciles, hermanos. Entonces, como pueden ver, estas filosofías tenían la tendencia de irse a lo extremo, que muy fácil puede reconocerse como absurdo. Literalmente, por eso de nuevo Juan habla de esa manera. Si sigue leyendo el pasaje de 1 de Juan, es increíble cómo Juan habla a los creyentes para distinguir a estos que estaban diciendo otras cosas que no eran. Y increíblemente, hermanos, estas creencias todavía está vigente en nuestros días como lo fue en la antigüedad. Hoy día todavía. Recuerdo una vez que mi pastor allá en California tuvo el privilegio de ir allá a Tijuana, allá en un lugar donde tienen como un teatro, así, un globo así grandotote, ¿verdad? Un edificio grande, y ahí enseñan muchos diferentes tipos de enseñanzas, y en este caso había muchos astrónomos y etcétera, etcétera, filósofos, y él estaba ahí en medio y estaban enseñando, porque está muy hermoso, hermano. Se mete uno y da la película o lo que están pasando, y se ve por todo alrededor. Uno nomás mira. Yo me tocó ir a ese lugar y miré el río, ¿cómo se llama? Allá en el Amazon, the Amazon River, y África y cuántas cosas. Era hermoso y lindo, parece como que uno está en medio de allí, ¿verdad? Y están pasando. Y el pastor había ido a ver sobre la astrología y la creación, y etcétera, etcétera. Y cuando acabó de hablar el científico, el astrólogo, el pastor le dijo, ¿y quién cree usted que está detrás de todo esto? ¿Habrá una persona, un diseño inteligente atrás de esto? Y es que dice que se enfureció. La persona se enfureció, o sea, entendió que el pastor estaba diciendo, ¿hay alguien atrás de todo esto? Sí lo hay, sí lo hay, pero no le gustó, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, en medio de todo esto es donde Pablo escribe a la iglesia, ¿verdad? Y por eso él comienza a hablar. El personaje central, hermanos, aquí es Cristo, ¿verdad? Cuando nos estamos confundidos en las cosas, hermanos, enfoquémonos en Cristo, busquemos a Cristo. Estoy tratando de recordar un himno, ¿verdad? Me gustaban mucho los himnos a mí cantar, y si estás confundido o algo, dice busca a Cristo. Si estás cansado, busca a Cristo. Y dice el himnólogo tantas cosas, y dice, busca a Cristo, mira a Cristo, fía en Cristo, ¿verdad? Y sí es cierto, mi hermano, hay que ir para atrás al que es el principio de todas las cosas que vamos a ver en esta ocasión, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, vamos a leer allí Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esta palabra, hermanos, imagen, en el griego es
en inglés es icon, en español es, yo creo que es icono, ¿verdad? Si no me equivoco. Dice el diccionario, es una persona admirada de gran influencia o significado, ¿verdad? Imagen. Y qué interesante porque dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y uno viene a la mente y dice, pues ¿cómo puede hacerse una imagen del Dios invisible en el cual no miramos? Si Dios es espíritu, ¿cómo es que nos vamos a hacer una imagen de Él? Es medio interesante esa expresión aquí, la palabra de Dios. Pero así lo dice la Biblia. Él es la imagen del Dios invisible. Mira lo que dice allí en 2 de Corintios. Vamos allá, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sabemos que la Biblia nos enseña ya en San Juan capítulo 1, hermanos, del verbo, ¿verdad? Y ese es un pasaje muy conocido también, ¿verdad? San Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego sigue diciendo el versículo 14, y aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Ahí de nuevo miramos la encarnación del Dios invisible en la persona de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Me gusta mucho el pasaje allá en San Juan capítulo 4, hermanos, versículo 26. 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. I am he, Jesus told her, the one speaking to you. El Mesías, Dios encarnado, hermanos, se hizo hombre, la imagen del Dios invisible. Y no hay duda, mis hermanos, que puede haber diferentes entendimientos en el sentido de que cuando hablamos de imagen, como le dije, significa icono. También la palabra imagen en el hebreo habla sobre una reflexión, como en un espejo, una reflexión en el agua, cuando uno se mira en la reflexión del agua. ¿Verdad? Y vemos algo interesante, mis hermanos, allá en el libro de Génesis capítulo 1, cuando vemos allá la creación del hombre, Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. That's interesting. Muy interesante, ¿verdad? Interesante que dice a su semejanza. In his likeness, dice. Y por eso puede venir un poco de confusión. Dice, bueno, en el mismo sentido, Dios, Jesús, es la imagen del Dios invisible. Pero no dice a su semejanza como dice al hombre cuando crió al hombre. Imagen de Dios, semejanza, semblanza, apariencia, como apariencia. O sea, nosotros reflejamos la gloria de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros caminamos a la imagen de Dios, la semejanza de Dios. La persona puede mirar que hay algo diferente en nosotros porque vive el Espíritu de Dios en nosotros. No somos nosotros, sino es Él.
¿verdad? En el cual caminamos y reflejamos a Él. No nos miran a nosotros, sino a Él. Y también miramos, hermanos, que en la palabra de Dios ahí mismos, en Génesis capítulo 5, mis hermanos, versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Pero del Hijo no dice de Dios aquí en Colosenses capítulo 1, hermanos, dice claramente, ¿verdad? Que Dios dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Es un poco diferente ahí el énfasis. Y qué interesante porque en cierto sentido, recuerda hermanos, los hermanos estaban lidiando con lo creación, lo criado y lo espiritual. Era el problema allí, que había confusión, mucha confusión. Y en cierto sentido, aquí miramos como Adán fue el hombre viejo, hermanos, el viejo hombre Adán, caído, corrompido, fracasado. Pero el nuevo Adán, perfecto y conquistador, vencedor, era Cristo. Una diferencia que a Pablo hace a través del libro de Romanos, etcétera, habla de Adán, era el primer hombre, pero ahora vino Cristo, ¿verdad? Él no fue caído, sino es perfecto, vencedor. Entonces, hermanos, Él es la imagen, y también lo podemos mirar, hermanos, en el libro de Hebreos, capítulo 1. Y hermanos, estos son pasajes, estas son cosas difíciles en el sentido de que el decir que Él es la imagen, que Él es Dios mismo, en otras maneras, es que Él es Dios mismo, Jesús, Cristo es Dios mismo. Muchos no lo creen, ¿verdad? Y yo creo que Pablo escribió el libro de Hebreos, otros no creen que fue Pablo, pero miramos aquí el libro de Hebreos escrito a los hebreos, al judío. Y hasta la fecha muchos no creen que Jesús es Dios mismo. Eso se llama blasfemia. Y dice ahí en el libro de Hebreos capítulo 1, mis hermanos, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo afectado, etcétera, etcétera. Ahí habla, hermanos. Tremendo pasaje. Él es la imagen. Y para aclarar las cosas, porque el libro de Hebreos, hermanos, habla sobre la preeminencia también, muy similar al libro de Colosenses. Colosenses quiere hacer el énfasis de que Jesús es preeminente, soberano, Dios. De Él viene toda la sabiduría, de Él viene toda la sabiduría, todo el conocimiento, no del hombre, es de Él. Y Pablo aquí habla de que Jesús es mayor que los ángeles, porque también hablaban las doctrinas de los ángeles en Colosa. Dice, Jesús es mayor que los ángeles. Jesús es mayor que el sumo sacerdote. Él es mayor que el templo. Él es, y habla de todas las cosas de la antigüedad. Por eso aquí, para terminar con este pasaje, allí vemos, ahí Hebreos mismo, hermano, para aclarar bien que la imagen, Él es la imagen del Dios invisible, Él es Dios mismo. Dice allí el versículo 6, bueno, déjale el 5, Hebreos capítulo 1, versículo 5, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mi hijo? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios,
Ciertamente los ángeles dicen, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuegos. Pero aquí está la clave, hermanos, versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. That's a powerful statement. Eso es fuerte, poderoso, hermanos. Le dice, tu trono, oh Dios. That es poderoso, hermanos. Entonces, Jesús es Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Otra palabra difícil un poquito. Déjenme fijo la hora, hermanos, se me va el tiempo y mucho que hablar, por cierto, y muy poco tiempo. Él dice, mis hermanos, este es hermoso, lindo, mi hermano, todos estos pasajes habla de que Él es la imagen del Dios invisible, Él es el primogénito de toda creación, en Él fueron creadas todas las cosas, dice, todo fue creado para Él, Él es antes de todas las cosas, en Él subsisten todas las cosas. Él es la cabeza del cuerpo, Él es el principio, Él es el primogénito entre los muertos, Él tiene preeminencia en todo, en Él habita toda la plenitud. Es poderoso, mis hermanos. Dice, el primogénito de toda creación. No está hablando del primer hijo nacido, ¿verdad? Porque viene a la mente primogénito, pues o sea, este es el primero del hijo, ¿verdad? Y ahí está la confusión, ¿verdad? Que puede causar problema, ¿verdad? O sea, viene a la mente, entonces fue criado él, fue el primero que lo crearon en la creación. No sé si viene eso a su mente. Pero claro, allí mismo Pablo contesta que no es así. No significa que él es el primero que nació, ¿verdad? Adán sí fue el primer hombre nacido o criado, ¿verdad? No el segundo Adán. No el segundo Adán. Yo creo que Pablo también miraba allí, hermanos, sobre la comparación de Adán el hombre y el segundo Adán, Cristo. Adán sí fue el primer hombre nacido. Necesitamos, hermanos, mirar del punto de vista hebreo, o sea, mirar lo que la Biblia nos ha enseñado anteriormente sobre esta palabra primogénito, ¿verdad? Firstborn se le dice en inglés. Primogénito tiene diferentes significados, hermanos, en las escrituras. El unigénito, el único, no hay otro como Él. Él es el primogénito, el único. He is different. Él es especial. No hay nadie como Él. Dice allá, hablando del libro de Hebreos, ¿verdad? Porque ese libro tiene mucho que ver también en estos asuntos. El libro de Hebreos, capítulo, hermanos, 11, versículo 17. Dice la palabra de Dios, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito. Habla ahí de Abraham y su hijo Isaac, ¿verdad? Es interesante, hermanos, que cuando hablamos de primogénito, del pensamiento de decir que es el primero que nació, pues no es así. No está hablando en este caso de este sentido. En el mismo sentido que en el Antiguo Testamento, hermanos, Isaac, ¿verdad? No fue el primero, pero la Biblia le llama primogénito, ¿verdad? Jacob y Esaú. Jacob no fue el primogénito, pero la Biblia le dice que es el primogénito.
He's the firstborn. No es el primero. Bueno, tengo muchos versículos, hermanos, pero no los voy a leer. José y Rubén. José no fue el primero. Rubén fue. Pero a José se le dice primogénito. Efraín y Manasés. No sé si digo la palabra correcta, Manasés o Manase, o no sé, no estoy muy seguro. Él no fue el primero, Efraín. Pero se le dice el primogénito. El rey David no fue primogénito, y se le dice primogénito. Jacobo, Israel, primogénito, pero no lo fue. Sino la Biblia, hermanos, da como que primogénito sobre, en el sentido espiritual, el sentido de recibir las promesas del primogénito, o sea, las bendiciones o el lugar de preeminencia se le da a esta persona que a la otra. ¿Verdad? O sea, Él es sobre todas las cosas, es preeminente. A Él es el hijo de la promesa. Por eso se le dice que Él es, ¿verdad? Que Él es, por eso ahí mismo también, vamos para atrás, Colosenses, let's go back. Colosenses capítulo 1, versículo 18, allí mismo dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, usa la palabra de nuevo, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, se le dio preeminencia, primer lugar, único, apartado, especial, único, primogénito, el único de Dios. Es el único, Él es antes que toda la creación. Y lo sabemos por qué, por lo que dice, hermanos, lo que sigue adelante en el versículo, ¿verdad? Dice ahí, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es preeminente sobre la creación. Gloria a Dios, hermanos. Él es preeminente sobre toda la creación, mis hermanos. Gloria a Dios. Él es mayor que la orden de creación, pues Él es el creador que hace algo de la nada. Poderoso nuestro Señor. Bendito sea su nombre. Él es, hermanos, aleluya, gloria a Dios, el creador de lo visible y lo invisible, mis hermanos. That's amazing. Eso es increíble. Y los hermanos de Colosas, hermanos, estaban lidiando con los gnósticos y las creencias, hermanos, de las cosas espirituales y cuántas cosas, y solo algunos tenían esa sabiduría especial que venía, hablaban de una chispa, no sé, que una chispa que venía y tocaba a ciertas personas, y ese recibía la sabiduría y lo espiritual y podía alcanzar salvación y cosas, pero absurdas, hermano. Y Jesús dice, hey, Pablo dice, hey, Él ha creado todas las cosas. Él es sobre todas las cosas. Y luego menciona lo visible y lo invisible, lo visible y invisible. Y luego menciona una jerarquía ahí, podemos decir, de las cosas espirituales, de los ángeles, por decir así, los demonios, toda la área espiritual que nosotros no podemos mirar. Podríamos decir en la ocasión de aquellos que están en la militar, Él es el general supremo. He is the commander in chief. Él es el commander in chief. Tiene todo su ejército, privates, sergeants, staff sergeant, gunnery, lieutenant, colonel, brigadier general.
no sé cuántas cosas hay ahí en la escala de los soldados. Y dice Pablo, Él es sobre todas las cosas. Y por ende, hermanos, no, ¿alguna necesidad tenemos? Pues ven a Él, ven a Él. Come to me. Él dice, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia en el tiempo de necesidad. ¿Por qué? Porque Él es supremo, Él es preeminente, Él todo lo puede, mis hermanos. Él es antes de todas las cosas, en Él subsiste todas las cosas, Él sostiene su creación activamente, Él sostiene, dice ahí Colosenses, sigue más adelante, ya me voy a brincar al 17 porque el tiempo corre, dice, y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas. Sí, el libro de Juan capítulo 1, qué interesante, ¿verdad? Juan capítulo 1, cuando dice allí, en el principio era el verbo. Y luego miramos la primera de Juan capítulo 1, dice, lo que era desde el principio, dice San Juan de nuevo, ¿verdad? Y luego miramos Génesis capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él no tuvo principio. Él está diciendo principio para nosotros, que nosotros no tenemos la mentalidad, la capacidad de entender todas las cosas, hermano. Pues Él es el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice el salmista. En el principio, un punto de referencia para nosotros, no para Él. Él está fuera del tiempo. No me digas que Cristo fue creado de tal manera que no tiene poder sobre la creación y que no tenga poder para rescatar su creación y morir por su creación. En Él subsiste, hermanos, todas las cosas. Él sostiene su creación activamente. Él está involucrado día tras día con su creación, hermanos. Dios es un Dios real, verdadero. Yo sé que en inglés el pasaje dice que a Moisés se le revela y dice, yo soy quien soy, te manda, ¿verdad, Moisés? Dile que es yo soy, yo soy. I am. Pero hay una translation, ¿cómo es en español? Traducción, ¿verdad? Que me gusta y he escuchado de varios hermanos, ¿verdad? Que habla de que Dios, sí, no lo voy a negar, yo me recuerdo estudiar todo eso de Dios ya en Éxodo capítulo 3, ¿verdad? Versículo 14, si no me equivoco, es donde habla allí. Y dice, habla del yo soy, ¿verdad? Yo soy, dice. Y él respondió, Dios a Moisés, yo soy el que soy. I am who I am. Así dirás a los hijos de Israel. Y aquí en la nota mía dice, I am because I am, or I will be who I will be. Yo seré quien yo seré. Me gusta más esta traducción, decirle la verdad. Yo seré quien yo seré. Él es un Dios activo, dinámico en la creación que Él hizo, mis hermanos. Y Él está interesado en ti, en mí y en su creación. Y Él está activamente mirando por cada uno de nosotros, hermanos. Y está allí listo. Y Él, hermano, dice que yo seré quien yo seré. Él será contigo como Él será contigo, porque tú eres este tipo de persona. Y Él será como Él será con tu esposa y con tus hijos. Cada quien individualmente, Él nos conoce. Y por eso puedes venir a Él. Porque Él es el creador. Y en Él todo subsiste. Tú y yo estamos aquí porque Él nos permite respirar el aire que estamos respirando ahorita mismo. Él, hermanos,
It's a beautiful story. Él es la cabeza, dice el siguiente pasaje, hermanos, ya voy a terminar. I think I have to 12:30, I think, or so. Colosenses capítulo 1, hermanos. Oh, no. Gloria a Dios. Amen. Dice que Él es la cabeza, el versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia, ¿verdad? Y Él es el que nos da, hermanos, dirección a la iglesia, ¿verdad? Y claro, cuando hablamos de la cabeza, qué interesante, el libro de Colosenses, hermanos, se enfoca en la cabeza, en Cristo, la persona de Cristo. El libro de Efesios se enfoca en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia. Pero Colosenses se enfoca en la persona de Cristo, la cabeza, ¿verdad? De donde vienen todas las cosas, proceden todas las cosas. Nosotros estamos conectados a la cabeza. Y por eso cuando estás confundido o algo está pasando en tu vida, mira a la cabeza. Tu cuerpo no se guía por sí mismo. No lo dejes que se vaya cuando Él quiera. No, mira a la cabeza, que es Cristo. Él es la cabeza. Él es el principio, como dije de antemano. El primogénito entre los muertos. Él es supremo en la salvación. Sí, hermanos, él fue el primero en este caso, como primero, sí, que Él fue entre los muertos. Él resucitó, pero no como como vamos a decir, otros que murieron y Él mismo resucitó. Todos ellos volvieron a morir, pero no Cristo. Él es el primero resucitado y hasta este punto ya no más morirá. Él es el primero, y por eso la palabra de Dios nos habla ya en Romanos capítulo 8, versículo 29, hermanos. Romanos 8, 29 nos dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que en Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito, el resucitar de entre los muertos. El Señor dice, Él tiene la preeminencia en todo. Vamos a seguir ahí. Colosenses, vamos para atrás. Gloria a Dios. Ya me lo termino, mis hermanos. Let's go back to versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, ya dije el principio, ¿verdad? El primogénito de entre los muertos, el primero de resucitar y estar a la diestra del Padre, para que en todo tenga la preeminencia, de nuevo, preeminencia, ¿verdad? Hablando de la soberanía. Cuando hablamos de preeminencia, hermanos, estamos hablando de supremo. Estamos hablando de soberano, superiority, ¿verdad? Él es el máximo, lo máximo. Y ya terminando, mis hermanos, allá en el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Porque Él es Dios, Él puede reconciliar a su creación a Él. Dice que la plenitud, hermanos, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y qué interesante, porque en el libro de Filipenses, Pablo habla que Él se despojó a sí mismo, haciéndose hombre. ¿Verdad? No entendemos, eso es algo muy increíble, ¿verdad? Que se despojó. El soberano, supremo Dios vino y morar entre los hombres y se despojó a sí mismo, o sea, venir a vivir en esta tierra. Pero a la vez Pablo dice, pero Él, en Él habita toda la plenitud. En inglés es His fullness, completo, todo, hermanos. La deidad está en Él. Y porque en Él existe, hermanos, la deidad toda, completa, todo. Él es Dios. Por eso Él puede, hermanos, Él es supremo. Y porque Él es Dios, Él puede reconciliar a su creación a Él.
Él la creó y Él la puede reconciliar a sí mismo. Y gloria a Dios por ello, mis hermanos, porque tenemos entrada al Padre a través de Cristo Jesús. Por eso dice ahí Colosenses, ya para terminar, hermanos, Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo el principado y potestad. Nosotros estamos, hermanos, completos en Él, porque en Él existe la deidad de Dios completamente, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, para terminar, hermanos, ¿cómo miramos nosotros a Jesús? ¿Cómo lo miramos a Él? Mi pregunta que viene a mi mente: ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para el Señor Jesucristo? No lo hay. No lo hay. Por eso reconoce su soberanía sobre todas las cosas. Honra y alaba a Jesús, porque Él es Dios. Miras a Jesús como el Creador supremo. Miras a Él como Dios que puede y conoce todos tus problemas, tus necesidades. Vienes a Él cuando hay problemas, cuando hay alegrías. Vienes a Él y das las gracias. Solo Él te puede saciar, solo Él te puede dar la agua viva, solo Él puede salvarte, solo Él te puede dar paz, solo Él puede, hermanos, calmar la tempestad en tu vida, solo Él puede darte sabiduría. Ven a Él.